El siguiente texto fue traducido del latín al castellano usando inteligencia artificial y corresponde a 3 perspectivas o referencias de varios autores sobre un mismo tema. Dijo Antonio Ricciardo Brixiano en 1591. Durante 3 años, por mandato de Elías, no vino lluvia sobre la tierra. 3 veces Elías hizo llenar de agua las hidrias para el sacrificio. Durante 3 días ayunó Tobías, su hijo ayunó 3 días y oró. Daniel estuvo durante 3 años entre el rey de Israel y el rey de Asiria. 3 fueron los hijos de los profetas que Elías libró, 3 fueron aquellos de quienes el Dios de Elías dijo que restaurarían el honor de Dios, Jehú, Asael y Eliseo. 3 fueron los celadores de Dios, Faíns, Daniel y Elías. Durante 3 años Isaías, por mandato de Dios, anduvo desnudo y descalzo. 3 palabras fueron escritas en la pared contra el rey de Babilonia. 3 cautividades memorables tuvieron los hebreos, la egipcia, por 430 años, la babilónica, por 70 años, la romana, desde Tito hasta ahora, y hasta cuando plazca a Dios. 3 fueron los pecados del pueblo hebreo, y por el cuarto Dios no quiso volverse. 3 grados de dignidad debía poseer el Mesías, el de testigo, el de mensajero y el de emperador de todas las naciones. 3 oficios debía cumplir, salvar, revelar los misterios e iluminar a las gentes. 3 virtudes debía poseer el Mesías, sabiduría, entendimiento y ciencia. 3 son las lamentaciones de Jeremías sobre la ruina de la sinagoga, las cuales lamentaciones tienen por ternas de versos las letras del alfabeto, para significar la ofensa hecha por los hebreos contra la Santísima Trinidad. Jonás estuvo 3 días y noches en el vientre del cetáceo, lo cual significa los 3 días y noches de la muerte de Cristo Señor. 3 grandísimas calamidades tuvieron los hebreos a causa de la muerte de nuestro Señor, la primera bajo Tito, en la cual fueron muertos y capturados 2.794.000, en la segunda perdieron la tierra de la promisión. En la tercera ocurrió su dispersión, andando errantes, de tal modo que son objeto de desprecio y odio para todos. 3 dones recibieron las gentes de Cristo Señor, la paz, el Espíritu Santo y el reino celestial, y esto por 3 palabras, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El triple cordón difícilmente se rompe. Las ceremonias casi todas deben hacerse de modo triple. Todas las expresiones en la lengua santa, pulidas en la Escritura Sagrada, que tienen solamente 3 letras, significan el misterio de la Santísima Trinidad, y por ello deben ser diligentemente consideradas, como el nombre de Dios Sadai. Que significa la Santísima Trinidad, Sur, Eloa, Emet, es decir, verdad, Chast, es decir, misericordia, Sedech, es decir, justicia, y Asiar, es decir, rectitud, Or, es decir, luz, Cheter, corona, Melech, rey, Cohen, sacerdote, Sob, bueno, Chatem, sabio, Dan, conocimiento, Yesod, fundamento, Kabod, gloria. Y este nombre Kabod conviene en número, según el modo aritmético cabalístico, con el inefable Ichowa, que vale 26, pues la gloria es el sello de la divinidad, con el cual también la Iglesia sella los oficios, atribuyéndoles gloria. También al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, también, es decir, el Salvador. Od, decoro, triunfo, Cheves, cordero. Chaab, y otros, todas las palabras de 3 letras, tanto las que se refieren a la misericordia como a la justicia, ya sean nombres, pronombres o verbos, están en la lengua santa y en las escrituras sagradas por misterio. Los hebreos, en la circuncisión, observan este número ternario. Pues 3 son, como testigos, 1 corta la piel del prepucio, 2 sostienen al niño, y dicen que Abraham tuvo 3 compadres en la circuncisión. Escol y Mamre toman 3 porciones de sus tierras, colocadas en un platillo, en el cual esconden la carne cortada del prepucio, con lo cual dan gracias a Dios. Y ponen 3 huevos en el platillo, luego, derraman vino, lavan la circuncisión, la cual lavan 3 veces. Colocan una silla con un libro abierto y dicen que es Elías, a quien afirman estar allí presente de modo invisible, para que sea testigo de la circuncisión de Israel. Pero para que aparezca más claramente que los hebreos antiguos tuvieron conocimiento de la Santísima Trinidad, aunque los modernos se resistan, ha de saberse que es costumbre de los hebreos, en el porperio de sus mujeres, inscribir en los tálamos de púrpura estos 3 nombres, que dicen ser aquellos que apartan los maleficios del niño, Sanoi, Sansoni y Samnagalaps. Y después escriben el nombre Sadai, y entonces creen que el porperio y el niño quedan protegidos de los malos espíritus y de los maleficios. Aquí no pleis referir la fábula de Lilith, la primera esposa de Adán, que los hebreos de este tiempo inventan, pero diré, sin embargo, que esos 3 nombres no son nombres de ángeles, como los mismos hebreos afirman, sino que son nombres de Dios, y que significan la Santísima Trinidad.
Pues aquellos tres no pertenecen al idioma hebreo, sino al egipcio, y se interpretan así: el primer nombre, Sanoi, como rama de la divinidad; el segundo, Sansanoi, se interpreta como la segunda rama de la divinidad. Sanagalap se interpreta como la tercera rama de la divinidad, la cual es toda caridad. Y estos tres nombres significan las personas de la divinidad. El cuarto nombre, en cambio, Sadai, que es nombre de Dios y uno de aquellos que constan de tres letras, significa que el Omnipotente es un solo Dios en tres manifestaciones. Los hebreos derraman agua para el lavado de las manos y 3 veces se humedecen el rostro al lavarlo. Y cuando van a escribir algo de importancia, como por ejemplo un diploma, un instrumento o un libro de la ley, se lavan completamente 3 veces en los baños, sumergiéndose en ellos 3 veces. Las mujeres hebreas, en sus purificaciones, se lavan 3 veces, ayunando, haciendo limosna y orando. Pero cuando salen de la casa, tienen en el lado izquierdo de la puerta al salir, pero en el derecho al entrar, un pequeño rollo, según dicen, de pergamino, en el cual están escritas estas palabras, que se encuentran en Deuteronomio 6. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Estas palabras están escritas 3 veces en aquel pergamino, y 3 veces son dichas por ellos, y sobre las mismas palabras hay el nombre de Dios, Sadai, escrito con 3 letras, lo tocan 3 veces con 3 dedos, y, queriéndolo o no, 3 veces se hacen sobre sí el signo de la cruz con aquellos 3 dedos con los que tocaron el nombre de Dios Sadai. Se tocan a sí mismos el ojo derecho y el izquierdo y la boca, 3 veces al día están obligados a orar. Y sentados, antes de tomar alimento, colocan 3 panes, uno sobre otro, y poniendo sal encima dan gracias a Dios, y de aquel pan cortan 3 pedazos, y de todos ellos dan testimonio antes de probar otro alimento. Casi lo mismo hacen antes de tomar cualquier otro alimento. En la Pascua de los ácimos toman el pan ácimo que está en medio de los otros y lo dividen, una mitad la consumen, y la otra mitad la vuelven a colocar debajo, de la cual, al irse a dormir, comen cada uno pequeños bocados. Y en las vigilias de la Pascua esconden pedazos de pan para hacer una investigación más diligente de la casa, no sea que durante aquellos 8 días quedase algo fermentado. Y en la víspera de la Pascua, antes de cenar, llenan 3 copas de vino y 3 veces dan gracias a Dios. 3 órdenes de hebreos en la sinagoga se levantan para leer la Biblia, sacerdotes, levitas e israelitas, y regresan al final de sus oraciones 3 veces. Los hijos de los hebreos dan gracias a Dios al leer una lección de alguno, y comiendo queso, antes de comer carne, comen 3 bocados de pan. Usan el mirto en las tiendas, el cual no es bueno si no tiene ternas hojas en cada nudo, y en aquellas tiendas colocan el mirto dispuesto junto con el sidro sin mancha. 3 veces golpean o hacen sonar el cuerno triple el primer día del año. 3 veces arrojan yerba por detrás de los hombros cuando regresan de sepultar a sus muertos. Todas estas cosas las leí de Rafael Aquilino, en el Tratado Primero, Sanoi, Sansanoi. Sanoi, Sansanoi, Samnagala Pisadai son nombres que significan que la Santísima Trinidad Omnipotente es un solo Dios. Aunque los hebreos más recientes estiman que son nombres de 3 ángeles, los cuales, como ellos mismos imaginan, salieron al encuentro de Lilith, que se interpreta como Estrige, la primera esposa de Adán, la cual no quería estar sometida a su marido ni serle inferior, y cuando huyó hacia la orilla del mar, le salieron al encuentro 3 ángeles que exhortaron a Lilith a que regresara junto a su marido. Pero ella, no queriendo asentirles, solo les prometió que no haría daño ni a Adán, ni a Eva, la otra esposa de Adán, ni a sus hijos, siempre que viera inscritos en los tálamos los nombres de aquellos ángeles. Esta fábula, como muchas otras, los mismos hebreos se la inventaron. Pues Sanoi, en lengua egipcia, significa el primer ramo de la divinidad, el cual significa al Padre; Sansanoi significa el segundo ramo de la divinidad, el cual significa al Hijo; y Samnagalap significa el tercer ramo de la divinidad, el cual significa al Espíritu Santo. Sadai, en cambio, es uno de los nombres de Dios, y se interpreta como omnipotente, y tiene solamente 3 letras en la lengua santa, y por las letras mismas significa las 3 personas divinas. Y por la unidad y el sentido de la expresión significa que Dios es trino y uno. Aquilino, en el Tratado Primero, sobre el número ternario, 33-32. // dijo Rafaelo Aquilino en el siguiente texto, tratado piadoso en el cual se contienen 5 artículos, pertinentes a la fe cristiana contra la obstinación hebraica, extraídos de las sacrosantas antiguas escrituras, y compuestos por Rafael Aquilino, para gloria del Señor. 1571 Lo siguiente, cito, Siadai, es decir, omnipotente, y este nombre, como se ha dicho arriba, significa la Santísima Trinidad. Todos los hebreos lo tienen continuamente en la boca,
así como los buenos cristianos tienen el nombre de Jesús, el segundo nombre de Dios de 3 letras. Sobre la Santísima Trinidad, 35 sur, 3 letras. El tercero es llamado Eló, y los 3 son de 3 letras. La verdad está igualmente escrita con 3 letras en aquella lengua, Emet. La misericordia con 3 letras, es decir, Shef. La justicia con 3 letras, es decir, Sedek. Lo recto con 3 letras, es decir, Yasiar. La luz con 3 letras, es decir, Or. La corona divina con 3 letras, es decir, Cheter. Rey con 3 letras, Melech. Sacerdote con 3 letras, Cohen. Bien con 3 letras, es decir, Top. Sabio con 3 letras, es decir, Chacham. Ciencia con 3 letras, es decir, Dan. Fundamento con 3 letras, como es Yesod. Gloria con 3 letras, es decir, Cabot. Obsérvese su misterio por vía cabalística, según el modo aritmético, pues la suma de sus letras es 26, número del cual se compone el santísimo nombre de Dios Jehová, es decir, el nombre inefable, que los griegos llaman tetragramatón. Y con esta gloria se sellan los oficios de la Santa Iglesia cuando se dice, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Salvador con 3 letras, Yeshu. Decoro con 3 letras, Od. Triunfo con 3 letras, Nesach. Cordero con 3 letras, Cheves. Iglesia con 3 letras, Chaal. Y así con muchos otros de igual modo, tanto nombres como pronombres y verbos, ya sea para el bien por misericordia, ya para el mal por justicia divina, todos están escritos solo con 3 letras, cuyo número es muy misterioso. Por ello, nosotros todos, hijos de Israel, debemos observarlos con gran atención en nuestras acciones. Y con este dicho número trino comienzan, desde que nacen, a observarlo con grandes ceremonias, como mandan en la ceremonia de la circuncisión. Ceremonias de la circuncisión quieren que intervengan 3, uno para cortar la carne del prepucio, los otros 2 para sostener al niño. Y dicen que Abraham, cuando se circuncidó, tuvo 3 compadres, a saber, Jane, Escol y Mamre, Génesis 14. Toman igualmente para dicha circuncisión 3 cosas, la tierra de sus sepulcros, la cual ponen en un recipiente donde esconden la carne cortada del prepucio. El vino con el que dan gracias a Dios y observan este precepto dado a su padre Abraham. 3 huevos ponen dentro de dicho recipiente, donde arrojan el vino con el que lavan la circuncisión. Toman también una silla y un libro abierto, el tercero es Elías, de quien dicen que viene invisiblemente para dar testimonio de que los hijos de Israel observan este mandamiento. 3 veces lavan con vino la circuncisión, y hacen de igual modo en esta ceremonia, así en sus oraciones como en otras acciones, muchas ceremonias hechas de 3 en 3. Sobre la Santísima Trinidad. Hay otra ceremonia de los hebreos, la cual es muy misteriosa, y yo la he hallado ya en un pequeño libro de un tío mío, en el cual estaban escritos muchos bellos misterios cabalísticos, de los cuales he puesto aquí algunos, y entre otros está este. Es costumbre de los hebreos que, cuando sus mujeres dan a luz, escriban en las cámaras de la parturienta estos 3 nombres, los cuales dicen ser nombres de ángeles, destinados contra todos los malos espíritus. Y cuentan esta fábula, que Adán tuvo 2 mujeres, la primera se llamó Lilith y la otra Eva. Lilith significa estrige nocturna. Dicen que ella se apartó de Adán porque no quería serle inferior, y que huyendo hacia la orilla del mar, le salieron al encuentro 3 ángeles, los cuales la persuadieron de que regresara a su marido. Pero no queriendo de ningún modo consentir a esta petición, prometió ella, Lilith, que cada vez que viera los 3 nombres en la cámara donde estaban los niños, no causaría daño alguno en aquel lugar, pero si no estaban dichos nombres, que, en cuanto pudiera, los mataría junto con su compañía. Y con estas condiciones la dejaron ir, y los nombres son estos, Sanoi, Sansonoi, Samnagalap, y luego escriben en dicha cámara el santísimo nombre de Dios de 3 letras, es decir, Siadai, que significa omnipotente. Digo, pues, que estos 3 nombres, que ellos dicen ser nombres de ángeles, en los dichos secretos de mi tío se dice de otro modo, es decir, que son nombres en lengua egipcia. Sanoi significa el primer ramo de la divinidad. Sansanoi, el segundo ramo de la divinidad. Samnagalap, el tercer ramo de la divinidad, que es toda caridad. Y luego se añade el nombre de 3 letras de Dios, Siadai, que significa omnipotente. Pero este es un misterio admirable, que no debe revelarse a ignorantes ni a personas bajas, sino que permanezca entre los entendidos. Hasta aquí he hallado escrito, y para no ser prolijo, lo he abreviado bastante. Atanasio Kircher en su Oedipus Aegyptiacus, tomo 1, página 321 a 323, del año 1652 dijo, Lilith, y también la lamia reposará allí.
Rabí Salomón dice que es el nombre de un demonio, no obstante, Jonatán lo tradujo como Lililim, en número plural, igualmente, en aquel versículo, en aquellos días, cuando el rey se confederó, etc., según el Targum de Jerusalén. Este contiene Sedim o Lilim, es decir, demonios y lamias dañinas. Además, se encuentra escrito que durante los 120 años en los que, según los rabinos, Adán se abstuvo de su esposa Eva, vinieron al demonios y concibieron de él, de manera que engendró demonios, lamias y lémures. Así también, en otro lugar se encuentra que hay 4 madres de los demonios, Lilith, Naemach, Ojeret y Machalat. Asimismo, en el libro de Ben Sira, cuestión 60, se lee que Nabucodonosor lo interrogó de este modo: ¿por qué causa mueren los niños de 8 días? A lo cual respondió: porque Lilith los mata. Sobre ello, allí mismo se trata extensamente el asunto, cosas que no ha parecido conveniente transcribir aquí, puesto que no se les concede crédito alguno, del mismo modo que tampoco se desea dar fe a otros inventos igualmente absurdos. Con todo, se ha arraigado una costumbre entre los judíos, especialmente entre los alemanes, según la cual hacen un círculo alrededor de las paredes del aposento en el que yace la parturienta, con tiza o carbón, y escriben en cada pared: Adán, Eva, fuera Lilith. Asimismo, en la puerta interior del aposento escriben los nombres de 3 ángeles, que son Senoi, San Senoi y San Mangelop, según se los transmitió la propia Lilith en el momento en que quisieron ahogarla en el mar. A este respecto, estas cosas que se dicen acerca de la costumbre de los judíos alemanes, yo mismo las vi con mis propios ojos. Había un círculo dibujado en la pared, dentro de cuyo contorno interior se contenían estas palabras: Adán, Eva, fuera Lilith, mientras, dentro, en cambio, se encontraban los nombres de los ángeles mencionados, escritos en rojo, junto con el nombre de Dios llamado Sadai, es decir, omnipotente, tal como aparece en la figura aquí adjunta. De este modo, con ello, a manera de amuleto, creían apartar las maquinaciones de Lilith. Por otra parte, que esta costumbre fue tomada de Egipto, no solo lo indican estas ceremonias supersticiosas, que, como se dirá más adelante, eran propias de los egipcios, sino también los mismos nombres de los ángeles, los cuales no conocen otro idioma que el egipcio, lo atestiguan abundantemente, pues Sanoi, según la interpretación de los hebreos, no significa otra cosa que la primera divinidad, San Sanoi, la segunda divinidad, y San Mangalap, la tercera divinidad, bajo cuyo dominio todo cuanto existe en el mundo es gobernado y regido. Asimismo, también menciona estas palabras Rafael Aquilino en su tratado italiano sobre la Santísima Trinidad, que intenta demostrar a partir de la Cábala, en el folio 36, cuando dice: otra ceremonia hecha por los hebreos, la cual es muy misteriosa, y que ya he encontrado en un librito de un tío mío, en el cual estaban escritos muchos bellos misterios cabalísticos, de los cuales he puesto aquí algunos, y entre otros está este. Es costumbre de los hebreos, cuando sus mujeres dan a luz, escribir en las habitaciones de la parturienta estos 3 nombres, los cuales dicen ser nombres de ángeles, propuestos contra todos los espíritus, y cuentan esta fábula: que Adán tuvo 2 esposas, la primera fue llamada Lilith y la otra Eva. Lilith significa bruja nocturna, y dicen que ella se separó de Adán porque no quería serle inferior, y que, huyendo y yendo hacia la orilla del mar, le salieron al encuentro 3 ángeles y la persuadieron para que regresara a su marido. Pero, no queriendo de ningún modo consentir a esta petición suya, prometió la propia Lilith que cada vez que viera sus 3 nombres en aquella habitación donde estaban los pequeños hijos de Adán, no haría daño alguno en ese lugar. Si bien, si no estaban dichos nombres, siempre que pudiera, mataría junto con su compañía a cuantos pudiera, y con esta condición la dejaron marchar, cuyos nombres son estos: Sanoi, San Sanoi y San Nagalap. Finalmente, luego escriben en dicha habitación el nombre de Dios de 3 letras, Sadai, es decir, omnipotente. En consecuencia, digo que estos 3 nombres mencionados, que ellos dicen que son nombres de ángeles, en los secretos mencionados de mi tío se explican de otro modo, esto es, que estos 3 nombres son nombres dichos en lengua egipcia. Que Sanoi significa en su idioma el primer ramo de la divinidad, el segundo nombre, San Sanoi, el segundo ramo de la divinidad, el tercero, San Nagalap, el tercer ramo de la divinidad, y luego le unen el nombre de 3 letras. Esto dice Rafael. Paréntesis del creador del vídeo. Lo aquí dicho es responsabilidad de los autores, a los cuales al ser del siglo XVI a lo mucho, pues no hay como reclamarle. Este texto al ser traducido por inteligencia artificial puede tener errores. Yo soy Juan Quiñones Albán, investigador, escritor y divulgador ocasional. Búsquenme como autor, lean mis libros y vean más allá de lo que se nos muestra a simple vista. Si les gustó denle like y suscríbanse.